Hola, queridos alumnos del segundo año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de razonamiento verbal. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente. Hoy iniciamos una semana con un tema nuevo. ¿Cuál será? Pues básicamente lo que vamos a estudiar el día de hoy es la implicancia. La implicancia es un tema muy vinculado a la inclusión. Es una de las formas en las que se manifiesta este tipo de ejercicios y hoy vamos a revisarlo al detalle. Asimismo, plantearemos algunos ejemplos, con lo que luego podremos ir recordando y relacionándonos el tema para poder resolver los ejercicios del libro, ¿sí? Vamos a prestar mucha atención aquí. En realidad la teoría no es muy amplia, así que revisemos ello con detenimiento. Los rasgos del significado. A ver, chicos, ¿qué son los rasgos? Uno puede decir, ¿no? Los rasgos de esa persona son así. Tú puedes decir, ya, los rasgos de Julio, los rasgos de Pedro, los rasgos de ese actor, los rasgos de mi compañero. ¿Qué son los rasgos? Son básicamente, por un lado, características, ¿cierto? Pero también son elementos o aspectos que integran a una persona. Si yo quisiera mencionar los rasgos de mi persona, de mí, yo podría decir lo siguiente: soy un hombre, eso es un elemento, un aspecto, un rasgo de mi significado. Puedo decir de mí también soy un adulto, puedo decir también soy docente, puedo decir de mí también soy alto, por otro lado, así. Todas esas características o aspectos que me configuran son rasgos, ¿ya? Rasgos del significado. Pero esto se ve mejor con un objeto, ¿no? Esto aparece mejor cuando definimos algún sustantivo. Fíjate aquí. Te coloco aquí una manzana. ¿Cuáles son los rasgos del significado de esta manzana? En primer lugar, ojo chicos, no solamente son características, sino son aquellos términos que la permiten diferenciar. Yo puedo decir que es roja, que es carnosa, puedo decir que es una fruta, puedo decir que es natural, puedo decir también brillante, por fuera es brillante, puedo decir que es dulce y puedo decir que es grande. ¿Te das cuenta? Distintos significados que yo le he agregado a esta imagen de la manzanita, ¿no? Roja, carnosa, es una fruta, es natural, es brillante, es dulce, es grande. Todos estos rasgos configuran su significado. Claro que sí. Ahora bien, hay algunos de ellos que aparecen necesariamente en el diccionario y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Cuál de estos crees que es fundamental y que tiene que aparecer sí o sí si yo busco en el diccionario la palabra manzana? Bueno, el primero es esto. A ver, roja será. Roja no, porque hay manzanas que son verdes. Esto no es fundamental, no es lo central hablando de una manzana. Esto no va a aparecer en su definición. Esto no está implicado, ¿ya? Más o menos así vamos practicando. A ver, carnosa. Bueno, carnosa sí, porque toda manzana es carnosa, eso es cierto. Siempre se le denomina así. Coman frutas carnosas, coman manzanas, dicen, ¿no? Eso sí es cierto. A ver, por otro lado, tenemos también el término fruta. A ver, el término fruta obviamente tiene que aparecer en la definición porque la palabra fruta es, es lo principal, ¿no? Cuando te preguntan qué es una manzana o si tú buscas en el diccionario qué es una manzana, es una fruta. Correcto. ¿Qué más? Ahora dice que es natural. ¿Por qué dice que es natural? Esto es una característica, ¿cierto? Esta será una característica fundamental de la manzana, aparecerá en el diccionario. ¿Qué opinas tú? Natural. Bueno, también, claro, esto es fundamental, ¿no?
Un producto natural. Un fruto de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Fruto de la naturaleza de una planta, ¿no? Obviamente esto sí es fundamental. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice el término, dice el término brillante. El término brillante. Esto será uno de los rasgos del significado. Claro que sí, brillante. Pero brillante sí es su característica. Pero esto aparecerá en su definición, me pregunto yo. Yo creo que no, brillante no, porque hay algunas que no son así. Necesariamente no todas las manzanas son brillantes. Puede haber alguna más opaca que otra. Claro, brillante no. Correcto. Esas eran las principales que aparecen necesariamente dentro del significado de este término. Más o menos de eso se trata la implicancia. Pasemos a lo siguiente. Aquí. Tenemos aquí ahora a un colibrí. ¿Ya? Este es un animalito, ¿no? Muy conocido. Aparece muy frecuentemente en la mitología prehispánica, ¿no? Es un personaje que suele ser un mensajero, ¿no? A ver, en este caso podemos decir lo siguiente. Animal, ¿qué otro rasgo? Uno fundamental aquí es ave. Otro muy importante, a ver, ¿qué más? Vamos a poner todo lo primero que se nos ocurra, ¿no? Eh, alado. ¿Qué más ves ahí tú? Verdoso, pero también es colorido. Veloz. ¿Qué más? A ver, vamos a juntarlo un poquito para que lo veas. A ver, ¿alguno más que deberíamos agregar? ¿Qué opinas tú? Características nada más, características. Em, rápido. Bueno, ya pusimos veloz. Podemos decir también, bueno, eso es lo principal, creo, ¿ya? Vamos aquí. Ahora, esas son características de este animalito llamado colibrí. Ahora debemos buscar cuáles son los que necesariamente van a aparecer en su significado, ¿ya? ¿Cuáles aparecen en su, perdón, definición? ¿Cuáles serían? Estos son los implicados. Yo creo que es primeramente animal. La palabra animal sí o sí tiene que estar presente. Es un animalito. También es un ave, correcto. Esto necesariamente está implicado en la definición de colibrí. Pequeño, también. Porque todo colibrí es así, son aves muy pequeñas, ¿correcto? Alado. A ver, alado debe estar, no. ¿Por qué ya no? Porque cuando ya sabemos que es un ave, se sobreentiende que es alado, ¿no? Bueno, alado puede estar, pero es algo que ya se sobreentiende, ¿no? Que se sobreentiende. Bueno, ya por si acaso. ¿Es verdoso? Bueno, los colores varían, eso sí varía, no necesariamente es verde. Tiene tonos variados a partir del verde y del celeste, pero lo que necesariamente es colorido y veloz, ¿ya? Colorido y veloz, porque el colibrí es una de las aves que vuela más rápido, aletea muchas veces, muchísimas veces en cuestión de segundos. Y el colibrí pues se mantiene así, ¿no? En constante movimiento. Dicen que cuando el colibrí descansa, se detiene su corazón, ¿no? Porque él cuando vuela pues aletea a una velocidad magnífica, muy veloz es esta ave. Y también muy pequeñita y delicada. Correcto, pasemos de aquí. Ahora sí, antes de adentrarnos en la definición de lo que es la implicancia, vamos a recordar la definición. Esto es fundamental. Ya hemos ido practicando, ahora vamos a recordar esta pequeña teoría que también es necesaria para poder aprender completamente y de forma correcta qué es la implicancia. A ver, recordemos, ¿qué era la definición? Ojo, esto es, una definición es una proposición, es decir, es una frase que trata de exponer con claridad y exactitud las características específicas y diferenciadoras de algo material e inmaterial. Ojo con esto de aquí, ¿ya? A ver, otro color.
Es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud características específicas y diferenciadoras. Esto es importante, porque cuando yo busco los términos implicados, son términos fundamentales, específicos y que lo diferencian también a un término de los demás. ¿Ok? Eso es lo que buscamos, eso es lo que está implicado, básicamente, lo que es parte de la definición. ¿Ya? Y claro, definición podemos hacer de algún objeto material, de un objeto inmaterial, de todo tipo, ¿no? Claro que sí. Bien, ahora no te olvides lo siguiente. Una buena definición agota el tema desarrollado en ella y consta siempre de tres partes, ¿ya? Una buena definición agota el tema desarrollado en ella y consta de tres partes. No te olvides, esto ya lo revisamos en la clase anterior. ¿Cuáles eran las partes? El concepto, el género específico y la diferencia específica. Perdón, género próximo y diferencia específica. Esto nos puede ayudar a ir guiándonos para ir recordando también. Concepto, no te olvides, era la palabra que se busca definir, el término, ¿ya? El término, eso es el concepto, ¿ya? Ahora, por otro lado, el género próximo, ¿qué era? El género próximo era aquel grupo al que pertenece este término, ¿no? El grupo al que pertenece. El grupo al que pertenece esta palabra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahí vimos lo que es la definición de color, ¿no? El color. El color, por ejemplo, la palabra viene a ser el concepto, el género próximo, perdón, del término rojo o del término mejor rosado. Si hablamos de la definición de este concepto rosado, bien, el concepto viene a ser rosado. Esta es la palabra, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el género próximo? El género próximo es el término, perdón, el grupo al que pertenece. Si yo hablo de rosado, ya, ese es mi concepto. El género próximo es el tipo, el grupo, el tema al que pertenece. En este caso, el género próximo sería, por ejemplo, color, ¿ya? Pero a esa definición le falta algo, la diferencia específica. La diferencia específica es la siguiente, ¿no? Color que se da por la mezcla del rojo y el blanco, ¿no? Eso es. Eso es el color rosado. Ahí hemos creado nuestra definición. ¿Por qué vamos haciendo esto? ¿Por qué estamos practicando aquí? Porque esto nos va a permitir luego nosotros crear nuestras propias definiciones para poder saber qué términos están implicados, qué términos no están implicados. ¿Ya? A ver, sigamos. Ya está esto. Vamos a ver ahora justo lo que nos compete, ¿no? La implicación. La implicación, ¿de qué se trata? Son ejercicios, por supuesto que en RB son full ejercicios, que desarrollan la capacidad de identificar el rasgo común que existe en un grupo de conceptos afines, ¿ya? Es de ejercicios que desarrollan la capacidad de identificar el rasgo común que existe en un grupo de conceptos afines. ¿Ok? Veamos. Implicación. Esta clase de ejercicios también son conocidos como la implicancia, ¿ya? Esta clase de ejercicios también son conocidos como implicancia. Vamos a ver cómo se resuelve esto, de qué trata. A ver, antes de ver, vamos a ver acá primero los pasos, ¿ya? Antes de resolver, primero los pasos. ¿Qué pasos tenemos que cumplir? Uno, reconocer el significado de las palabras, primero, ¿ya? Obviamente, si tú vas a resolver estos ejercicios, tienes que saber qué palabras te han colocado, qué palabras tienes que relacionar. Si no recuerdas alguna, pues busca en el diccionario o trata de deducir de qué se trata, ¿sí? También cabe recalcar, chicos, que estos ejercicios son usualmente de 5 alternativas y entre ellas
buscas la alternativa que involucra a todas las demás. Por lo general es así. O a veces te preguntan de otra forma, con proposiciones. Ahorita te voy a explicar. Segundo paso, identificar qué término está implicado en la definición de los otros. Eso es la mayoría de las veces, lo que te decía. Un término, te ponen 5 términos y tú tienes que hallar cuál es el término que está implicado en la definición de todos los demás, ¿no? ¿Cuál es el término que aparece en la definición de todos los demás? Acá tú tienes que diferenciar muy bien, tienes que captar muy bien cuáles son los términos y poder diferenciarlos, ¿sí? Veamos. A ver, fíjate aquí. Tenemos los siguientes conceptos. Me ponen manzana, pera, fruta, limón. Acá, típico ejercicio de implicancia, nosotros tenemos que señalar cuál es la palabra que está implicada en las otras 4. Bueno, ¿cuál de las 4 palabras es la que está implicada en las demás? Tenemos, por ejemplo, manzana, pera, fruta y limón. A ver, manzana, pera, fruta y limón. ¿Cuál es la que está implicada? Ah, muy bien, la fruta. Claro, claro que sí, la fruta. ¿Por qué? Porque la manzana es una fruta, la pera es una fruta y el limón también es una fruta. Ahí está, ¿no? La resolución dice lo siguiente. El concepto implicado en los demás es el concepto fruta. El concepto fruta está supuesto, o sea, pertenece a la definición del resto de palabras. Sí, si yo quiero definir la palabra manzana, tengo que poner primero es una fruta carnosa, etcétera, etcétera. Si hablo de la pera, también. Si hablo del limón, también. Tengo que decir es un fruto ácido, ¿no? Que tiene mucha vitamina C, etcétera. Eso es. Eso es la implicancia. Vamos a ver unos ejercicios más. Ya está. No te olvides que una definición debe comenzar por el rasgo más general o género próximo y terminar con una diferencia específica que distingue el concepto de estas definiendo el resto de su clase. Bueno, esto lo habíamos ya mencionado. Nota, los ejercicios de implicación no trabajan directamente con el diccionario, ¿ya? No trabajan con el significado del diccionario, sino con aquello que puede ser tomado como un rasgo verbal. Sí, chicos, yo le decía diccionario, pero esto es una guía. Básicamente tenemos que nosotros tomar los rasgos, rasgos fundamentales, esas palabras, esas características que tienen que aparecer sí o sí en una definición supuesta, ¿no? Como ya habíamos visto al inicio. Veamos aquí. Veamos entonces algunos ejercicios que podemos ir resolviendo para poner en claro este tipo de ejercicios, inclusión o implicancia, que como ya les mencioné, pues en el fondo es lo mismo, ¿no? Veamos algunas preguntas aquí. Primero, lo siguiente. En este caso, chicos, se nos muestra un grupo de palabras. Lo que tenemos que hacer aquí es identificar cuál es el término que implica a los demás. ¿Cuál es el término que puede incluir a todos los demás? Aquel que es más general, digámoslo así, y que puede incluir al resto. Muy bien, en este caso, chicos, me dice las siguientes palabras: reportaje, cuento, biografía, historia. Reportaje, cuento, biografía, historia, largometraje. Bien, en este caso, chicos, pues, ¿cuál será la palabra que puede implicar a las demás? Aquella que tiene un punto en común. Veamos, pues, un cuento, ¿no? Un cuento es una obra de la literatura, ¿no es cierto? Es una narración de cierto hecho. Una biografía es cuando se comenta lo que ha ocurrido en la vida de alguien, ¿no? Un reportaje, pues, es una especie de historia que nos cuentan a través de, pues, una nota de prensa, ¿no? Una investigación, ¿correcto? Y un largometraje, pues, es básicamente una película. ¿Cuál es la idea que puede incluirse en todas las demás? ¿Cuál es la idea que está presente en todas ellas? ¿Lo lograste identificar? Muy bien, es la historia. Correcto, porque cuando nosotros elaboramos un reportaje, pues estamos contando una historia, ¿no? Incluso en el ámbito periodístico, a los reportajes a veces le llaman así, ¿no? Le llaman la historia, ¿no?
Por otra parte, pues también tenemos lo siguiente, ¿no? El término cuento. Por ejemplo, un cuento, si te analizas bien, pues es una historia, ¿no? Claro, una historia entretenida. Por otra parte, la biografía es la historia de la vida de alguien y el largometraje viene a ser pues una historia, pero que se nos cuenta a través de la pantalla, a través de la imagen en movimiento, a través de básicamente la película, ¿no? Eso es, chicos. La palabra historia está implicada en todas las demás, ¿correcto? Veamos un ejercicio más. A ver, aquí dice, terrateniente, agricultor, inhumar, tierra, arado. Todas estas palabras tienen algo en común. Hay un término que todas implican, ¿no? Por ejemplo, aquí, el terrateniente, chicos, ¿ustedes saben quién es? El terrateniente es básicamente aquella persona que es dueño de la tierra, ¿no? Aquel que es dueño de la tierra, ese es un terrateniente, ¿sí? Por otra parte, tenemos aquí la palabra agricultor. ¿Quién es el agricultor? Aquel hombre que trabaja la tierra, ¿no es así? Claro, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice la palabra inhumar. A ver, ¿alguno de ustedes sabe qué significa la palabra inhumar? Chicos, la palabra inhumar hace referencia pues a esconder bajo tierra, ¿no? Inhumar se refiere a enterrar o sepultar, ¿no? Que ya sabes tú es colocar algo bajo tierra, ¿no? Eso es inhumar, por ejemplo. Y luego tenemos la palabra tierra. Creo que está de más mencionar que el término tierra es el que está implicado en todos los demás, ¿no es así? Claro, muy bien. Acá deberíamos encerrar la palabra tierra, porque es aquel que está implicado en todos los demás. Incluso en la palabra arado, como dice aquí al final. ¿Qué es un arado? Pues un arado es un instrumento para trabajar la tierra, ¿ya? Muy bien, como verás, todo tiene relación con el término tierra. Ok, chicos, eso es. Vamos a dejar esto aquí y veamos otra clase de ejercicios, ¿ya? Los demás van a ser para que lo resuelvas tú. A ver, dice aquí, ¿qué conceptos están incluidos en el término adolescencia? Ya, ahora jugando con la inclusión. Bueno, ya sabes que en el fondo es lo mismo, ¿no? Hablando de incluir, si nosotros hacemos, pues indicamos la palabra adolescencia, ¿no? Esta etapa, pues, la vida de toda persona en la que es joven, ¿no? Adolescente. ¿Qué incluye esta palabrita adolescencia? Adolescencia, ¿no? Bueno, podríamos tratar de formular un concepto que es un método, ¿no? Para trabajar esto. Y podríamos decir etapa de la vida de las personas en la que es joven, digamos, y que vive una serie de cambios, ¿no? Porque eso es lo más relevante cuando hablamos de adolescencia, que implica muchos cambios en la conducta, en el aspecto físico, en todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué podemos incluir? Uno, desarrollo, claro, porque es parte del desarrollo, ¿verdad que sí? Por supuesto. Segundo, ¿podríamos mencionar el término organismo? Claro que sí, el organismo, ¿no? Es una etapa de desarrollo de nuestro organismo en la que somos jóvenes y se viven una serie de cambios, más o menos por ahí va. Eso es lo medular, estos son los rasgos de su significado. ¿Qué más podríamos incluir? El término rebeldía debería estar allí. Bien, chicos, el término rebeldía no necesariamente debe estar allí. ¿Sabes por qué? Porque si bien por lo general dicen que la adolescencia es una etapa de rebeldía, no todos los adolescentes son rebeldes, ¿ah? No todos son rebeldes. Y esto se aleja un poco del tema, de la definición. El término etapa, por supuesto que debe estar incluido en la palabra adolescencia. El término difícil, ya no. Nuestra respuesta sería la clave B, 1, 2 y 4. Más o menos así se trabajan estos ejercicios, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, veamos una más antes de cerrar. Vámonos para acá. Dice, busquen aquí el término implicado en las siguientes series de palabras, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál es la palabra que está implicada en todas estas, ¿no? Dice trigo, avena, arroz. Trigo, avena, arroz. A ver, ¿qué tienen en común estos tres?
¿Qué término implican estos tres? Obviamente el término cereal, ¿no? Cereal, correcto. Rojo, verde, amarillo. A ver, estos tres términos que implican, que tienen en común, obviamente color, ¿no? Son colores. Y vicuña, llama y alpaca, ¿cómo se le llaman a estos animalitos? Muy bien, auquénidos, ¿no? Ya está, chicos, nada más.